Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Buenas noches, esto es Poetas Argentinos, quien les habla Claudia Enchil, me acompaña María Alejandra Figueroa. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Feliz y bienvenido a todos los oyentes. Bueno, no nos pudo acompañar tampoco Gabriela Bruch, algún día volverá al programa. Pero está, su presencia está. Sí, totalmente, pero bueno, la extrañamos, así que Gaby, volvé que queremos que nos cuentes todo sobre poesía. Ella es una gran poeta y bueno, el programa de hoy va a estar dedicado a La Pampa. Vamos a hablar con Edgar Morisoli, vamos a hablar primero de Margarita Monjes, bueno, que fue su esposa. Lo que siempre digo, ¿no? Que hay que difundir poesía, que este programa se ha puesto como el eje, ¿no? de poder difundir a los poetas desde Jujuy a Tierra del Fuego, porque es importantísimo que se conozca la obra de todos nuestros creadores, que se los escuche, como en este caso a Edgar, y bueno, que pase de boca en boca, ¿no? Que la poesía se expanda, que salga a la calle, que no sea para unos pocos, sino para todos. Poesía para todos y de todos, porque cuando realmente descubramos, todo el mundo descubra que la poesía es todo lo interno, ¿no? Y es riqueza espiritual. Yo pienso que capaz aquellos que no leen poesía van a acercarse, ¿no? Hay autores, pero importantísimos y que escriben re bien a lo largo de todo el territorio. Vamos pasando por cada provincia y bueno, es importante esa obra, ¿no? Que los escritores nos cuentan, que nos van como adentrando, ¿no? En por qué son poetas, porque llegar en un punto de la vida, ¿no? A ponerse a escribir poesía y después continuarla a lo largo de los años, que no sea solamente de la adolescencia, como mayormente todo el mundo dice que los poetas, cuando uno empieza a escribir poesía es al comienzo, en los primeros años. Bueno, aquellos poetas que siguen, como es el caso de Edgar, a lo largo de toda su vida, ¿no? Dedicándole a este género, y porque él aparte escribe también narrativa, prosa, pero siempre es como que se identifica con lo que es la poesía, ¿no? Nuestra poesía. Bueno, ahora antes de hablar con él, vamos a recordar a su esposa, Margarita Monjes. Margarita Monjes nació en una escuela rural, la número 197, cercana a la localidad de Luis Palacios, La Salada, y se crió en otra, la número 234 en Colonia, Las Tres Marías, Cerodino, ambas en la comarca del Carcarañá, provincia de Santa Fe. Estudió en Rosario, donde se casó con el poeta Edgar Morisoli y nacieron sus dos hijos, Juan Pablo y Moira. Residió en La Pampa desde 1956 en adelante. Realizó diversas publicaciones en diarios y revistas y participó en antologías poéticas. En 1987 editó un volumen de poesía llamado Vivir lejos de un río, Cooperativa Editora Pampeana Cepa. En 1996, bajo el sello de Ediciones Pitanguá, se publicó Historias de aquí y de allá, Relatos. La misma editorial presentó en el 2003 Nuevas y Viejas Historias, también de narrativa,
y en el 2005 Encuentros y Desencuentros de relatos y poemas. Y por último, en el 2007, Nuevos y Viejos Poemas, una selección de poesías. Perteneció a la Asociación Pampeana de Escritores, APE, desde su fundación. Lamentablemente falleció en Santa Rosa, La Pampa, el 30 de mayo del 2012. Bueno, nosotros le agradecemos a Edgar que nos mandó toda la obra reunida que se presentó el año pasado, porque yo le comentaba que no, por internet no llegaba a los poemas de Margarita. Ahora vamos a escuchar en la voz de María Alejandra un poema de ella. Amantes invencibles. A Edgar. En las noches de estío, la luna y los insectos entran por la ventana, pero los que se aman no oyen, no ven nada, sino los puros cuerpos que el deseo hace hermosos, desnudos sobre el lecho donde la larga almohada, las sábanas, de pronto están de sobra. Se querría sentir bajo la espalda el firme, duro suelo que sustentó el ingrávido peso de tanto amante en la espiral de fuego de los tiempos. O ni tal vez el suelo, solo el aire, pero tampoco el aire. Cada unión, la primera, cada pareja, la primer pareja, que por primera vez amó sobre la tierra. Realmente hermoso el poema. Estamos en línea con Edgar Morisoli. Hola Edgar, Claudia Inchil te habla. Estoy escuchando y realmente la lectura del poema de Margarita me ha parecido maravillosa. Muchísimas gracias. Me ha emocionado profundamente. Está leído con respeto y al mismo tiempo con cariño. Así es, porque realmente nos llegó mucho su poesía y lo importante, ¿no? que es difundir, como siempre te dije varias veces y repito, ¿no? que se conociera, que se empezara a conocer en todas partes la obra de Margarita. Antes de comenzar a charlar, contanos así brevemente, ¿no? ¿Qué significó en tu vida Margarita Monjes? Bueno, fue el acontecimiento, uno de los acontecimientos decisivos de mi vida. Es decir, que marcaron decisiones, marcaron rumbos. Tal vez, si ustedes me lo permiten, sí, lo puedo decir a través de unos versos. Te escuchamos. Corresponden al poema Crónica de un amor, páginas salvadas, del libro inédito Una vida no basta, que espero poder editar dentro del año próximo. En ese poema, en una parte, dice: no lo supe por ella inicialmente, pero intuí su condición de poeta. Yo venía de extraños laberintos estériles, atosigado de lectura errónea y de palabra ajena. Ella me habló de Shelley y de Shakespeare, de Keats, de Dylan Thomas o de Whitman, con un conocimiento vivencial, tamizado por el propio sentir. Cambió mi vida, limpió mis ojos, renovó mi canto. Esos versos aluden a la significación que tuvo para mí en el año
1948, el encuentro con Margarita Monjes. Y contanos cómo la conociste, hablanos de ese encuentro. Bueno, ella era profesora de idiomas, de lengua viva. Yo estaba buscando quién me diera inglés en forma particular, ya que los estudios universitarios me impedían la asistencia regular a un instituto. Alguien me dio su nombre y así nos conocimos. Yo fui primero alumno de Margarita, hasta que me enamoré de mi profesora. Eso fue todo. Y nos casamos en el 52 y transcurrieron 60 años de vida común, realmente magníficos, realmente de esas experiencias que dejan el espíritu como relumbrando. Y sí, la verdad que aparte tantos años juntos, ¿no? Que no es muy común también. Sí, 60 años juntos. Y ella alcanzó a ver 2 de los bisnietos, que ahora son 4. Qué lindo. Y a la vez que compartieran este tema de la literatura, ¿no? Qué importante, porque a veces pasan las parejas que capaz están en lo mismo, que hay roces, ¿no? Por el tema de bueno, además los registros de ambas poesías, la de ella y la mía, son muy distintos, muy distintos. Margarita siempre conservó la individualidad, el carácter diferencial de su voz creadora. ¿Y la tuya? Bueno, yo, como digo en esos versos que leí, sufrí una profunda influencia, en el sentido de que gracias a ella descubrí que lo que yo escribía hasta ese momento, hasta el año 48, obedecía simplemente a la ley del espejo. Es decir, era un reflejo de mis lecturas, no era una voz propia. Esa fue la gran lección que recibí. Y me dediqué a descubrir esa voz propia. Por eso esperé 10 años para volver a publicar después del 47. Y lo que publiqué 10 años después, al margen de que sea literariamente bueno o regular o malo incluso, ya era mi voz. Esa lección me sirvió para toda la vida. Ahora, Edgar, vamos a escuchar en la voz de María Alejandra otro poema de Margarita y después seguimos charlando. Bueno. El nieto. Aquí estamos, los dos, viejos y solos, los dos. Atardece y la casa se va hundiendo en la sombra. Alguien toca a la puerta y entra el nieto, como un rayo de sol. A Juan Cruz Morisole Peirán. Fin de enero 1999. Hermoso realmente, una belleza. Vamos a ir a lo largo de los programas leyendo poemas de ella. Bueno, yo les agradezco profundamente. Porque la verdad que está presente y bueno, es importante difundirla. Ahora vamos a ir a vos, a tu vida como poeta. Antes de comenzar la charla, Alejandra va a leer una biografía tuya. Bueno. Edgar Morisoli nació en Acebal, provincia de Santa Fe, en 1930. Luis. Se afincó en La Pampa a partir de 1956.
Sus obras publicadas: Salmo Bagual, Solar del Viento, Tierra que sé, Al sur crece tu nombre, Obra callada, Cancionero del Alto Colorado, Bordona del otoño, Palabra de intemperie, Hasta aquí la canción, Cuadernos del rumbeador, La lección de la diuca, Última rosa, última trinchera, Un largo sortilegio, Tabla de náufrago, Pliegos del amanecer, Porfiada luz, ¿De quién es el aire?, El mito en armas o Anunciación de Castel Inca. Su obra inédita, Tiempo litoral, Una vida no basta, Para los días que vendrán. También es autor de numerosas canciones musicalizadas por Reinaldo Labrín, Guillermo Mareque, Delfor Sombra, Lalo Molina, Cacho Arenas, Oscar García, Beto Leguizamón, Guri Jaques, Raúl Santa Juliana, Ernesto del Viso, Juani de Pian, Juan Manuel Santamarina, José Gabriel Santamarina, Mario Díaz, Luis Guanzo y Carlos Loza, editadas por diversos sellos de Argentina y México. Entre ellas se encuentra la cantata Epopeya del Riego, 1990, por solista, conjunto de cámara, recitante y coro. También han interpretado plásticamente su poesía, entre otros, los artistas María del Carmen Pérez Sola, Luis Trimano, Jorge Sánchez, Marta Arangoa, Raquel Pumilla, Dini Calderón, Alfredo Olivo, René Villanueva, Eugenia Lomasi, Cristina Prado, Teresita López Lavoine, Paula Rivero, Osmar Sombra y Martín Viñez. En 1997 recibió el premio Reconocimiento a los Creadores, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el premio Testimonio, discernido por el Gobierno de la Provincia de La Pampa en el rubro Literatura. En el 2004 fue designado miembro de honor por la Fundación Argentina para la Poesía, en representación de la provincia de La Pampa. En el 2011, socio honorario de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, SEA. En el 2010 fue reconocido como mayor notable argentino por la Cámara de Diputados de la Nación. En el 2012, la CETERA lo nombró Maestro de Vida y recibió el Club de Leones Huitrú de Santa Rosa, la distinción Huitrú 2012. En el 2013, la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa lo reconoció como Personalidad Distinguida de la Cultura. La Universidad Nacional de La Pampa lo designó profesor honorario y la Municipalidad de la capital provincial lo nombró Ciudadano Ilustre de la ciudad de Santa Rosa. Sus poemas A Voces, Grito de Piedra, 1966, Jornada de los Confines, 1976, y Bienvenida y Adiós han sido interpretados por grupos actorales con acompañamiento musical en Santa Rosa y General Pico. La cantata Epopeya del Riego se presentó en Santa Rosa, Neuquén y Colonia 25 de Mayo. A partir de textos suyos referentes a la cresca grande del río Colorado, catástrofe sucedida en 1914, musicalizados por Miguel Touceda y demás integrantes de los músicos del Galpón de General Pico. Se montó el espectáculo El Bautista de la Rinconada con coreografía del Ballet Municipal de dicha ciudad, conducido por Sergio Roldán. Además de General Pico, se presentó en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Colabora en publicaciones de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Chubut, Santa Fe y Buenos Aires. Es socio fundador de la Asociación Pampeana de Escritores y pertenece a la Asociación de Poetas Argentinos. Realmente, Edgar, es pero larguísimo tu historial. Te felicitamos realmente por todas las distinciones que recibiste. Bueno, muchas gracias. Porque son muchísimas y es importante, la verdad que es muy importante. Ahora cuando vamos a una pausa y cuando volvamos nos entramos bien en la entrevista y nos vas a contar bien todo el tema poesía. Bueno, cómo no.
María, perfume de la distancia, derrotado y no vencido, Vidalita, regreso por tu fragancia. La ingratitud de los hombres me hace volver prisionero, pero mi sueño está vivo, Vidalita, y venadas del pampero, casona de la barranca, noches de luna en el río, rosa porteña María, Vidalita, cuajadita de rocío, cuajadita del rocío. Riman insidia y envidia, riman traición y ambición, por mi patria di mi vida, Vidalita, y por vos mi corazón, casona de la barranca, noches de luna en el río, rosa porteña María, Vidalita, cuajadita de rocío, cuajadita de rocío. Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso asiste a los legisladores de ambas cámaras, a los investigadores y al público en general, tanto con documentación como con asesoramiento en base a material bibliográfico general, doctrinario, jurisprudencial y legislativo. La BCN se especializa en temas de materia legal y parlamentaria, de carácter nacional, provincial, municipal y también de origen extranjero. Hola, soy Silvana Castro y en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, nos vamos a encontrar para contarles secretos de la reservada. Los esperamos. Descubrí el interior del país en BCN Radio. BCN Radio, Cultura Federal. Queridos oyentes, como siempre queremos agradecer en la operación a Néstor Erb y en la producción a Camila Zúñiga en Chile. Bueno, y acabamos de escuchar El mito en armas, Vidalita de Castelli. Lalo Molina interpreta esta Vidalita que forma parte de la obra El mito en armas de Edgar Morisoli, un homenaje a la lucha libertaria de Juan José Castelli y los pueblos insurrectos del Alto Perú. Seguimos charlando ahora con
con Edgar. Y vamos a los comienzos tuyos. Contanos de tu infancia y tu relación con los libros. Bueno, yo nací en un pueblo del sur de la provincia de Santa Fe, Acebal, que entonces era muy pequeño, ahora ha crecido, está a unas 9 leguas de Rosario, sobre la línea que conecta Rosario con Pergamino, provincia de Buenos Aires. Allí mis padres eran maestros rurales, o sea que en mi casa siempre hubo libros. Yo nací en la casa de mis abuelos, en ese pueblo. Siempre hubo libros en casa, porque papá y mamá eran docentes, pero además estaban las bibliotecas escolares, las bibliotecas de las escuelas, que en algunos casos reunían verdaderos tesoros, o por lo menos así yo los veía en mi infancia. Fui un lector omnívoro. Todo lo que caía en mis manos era materia de lectura. Seguramente esa lectura heterogénea, abigarrada, tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Recién empecé a sistematizar mis lecturas sobre el fin de la enseñanza primaria. ¿Y qué libros te llegaron más? Bueno, en esa época leíamos a los clásicos argentinos. Estoy hablando de Edgar Niño, escuela primaria, ¿no es cierto? Sí. De modo que las lecturas eran los románticos, Facundo, Recuerdos de provincia, y algunos poetas santafesinos que desde niño me impresionaron profundamente. ¿Cómo quiénes? Beatriz Vallejos. ¿Y qué encontraste en ella? ¿Cómo? ¿Qué encontraste en ella para que te llegara así tanto? El pulso del paisaje, el pulso humano del paisaje, o dicho de otra manera, el eco del paisaje en el alma del poblador. Y en tus poemas está el paisaje. ¿Vos cómo te diferenciarías de ella? Bueno, nunca pensé en medir la diferencia, porque creo que es una de las grandes figuras de la poesía argentina contemporánea, pero ella tiene un poder de síntesis tal vez mucho mayor que el mío. Esa es una diferencia sustancial, su poder de síntesis, su economía de lenguaje. ¿Y vos cuando dijiste que leías porque, bueno, tenías padres maestros, pero cuando empezaste a escribir poesía? ¿Qué fue lo que determinó que vos te pusieras a escribir? Supongo que las lecturas. Esa es la ley del espejo. Es decir, uno refleja lo que ha leído hasta que descubre la propia voz. Claro. Pero a veces capaz uno lee, ¿no? Hay muchos lectores, pero que no necesariamente después terminan escribiendo, ¿no? No, es cierto. Yo sentía una pulsión de expresión, es decir, una necesidad de expresión, que al principio iba un poco a tientas, ¿no es verdad?, buscando su rumbo, hasta que de a poco, y tras grandes errores, lo fui encontrando. En ese aspecto, como te dije, mi encuentro con Margarita Monjes en el año 1948 fue decisivo.
Y para vos, ¿cuál es el rol que tiene que tener el poeta en la sociedad? Bueno, yo no creo que se pueda dictaminar eso en el sentido de una obligación. El poeta cumple un rol según los rumbos de su espíritu. Aquel que se considera parte de una comunidad, parte de algo mayor, un pueblo, una región, un continente, de alguna forma va a tener una actitud distinta de aquel otro que no va a cultivar más que la poesía del yo. Ambos caminos han dado grandes creadores. Yo me siento más próximo al primero. Y decinos, con el tema de tus publicaciones, ¿no? Contanos bien acerca de ellas y qué es lo que te motivó a escribirlas a cada una, contarles a la audiencia sobre tus obras. Bueno, mis 4 primeros libros, publicados entre el 59 y el 74, en esos 15 años, Salmo Bagual, Solar del Viento, Tierra que sé y Al sur crece tu nombre, los edité gracias a la generosidad de 2 editores porteños, don José y don Gregorio Stillman, que tenían el sello Stilcograph y una imprenta en la calle General Manuel Rodríguez, en el barrio de La Paternal. Esa editorial publicaba también una revista que llegó a ser importante, Gaceta Literaria, fundada por Pedro Orgambide y Roberto Osne. Sí. En esa revista yo saqué algunos poemas. Por eso fue que cuando decidí publicar mi primer libro, Salmo Bagual, acudí a los Stillman, que eran los imprenteros que yo conocía. Son libros publicados en Buenos Aires, viviendo yo en La Pampa. No ha sido fácil para mí manejar desde tan lejos, y entonces incluso no vivía en Santa Rosa, vivía 420 kilómetros más al oeste, sobre el río Colorado, en Colonia 25 de Mayo, es decir, a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Pero ellos manifestaron siempre un especial respeto y cariño por mis cosas, y atendieron a esos libros con mucha dedicación. Después vinieron otros acontecimientos de los que se repitieron tantas veces a lo largo del siglo XX en nuestro país, es decir, los golpes de Estado, la imprenta fue clausurada, hubo otras alternativas, y yo dejé de publicar por 20 años, entre el 74 y el 94. Cuando recién leían mi currículum, digo, bueno, ahí hay 2 fechas que hablan por sí solas, que es Al sur crece tu nombre en el 74 y Obra callada recién 20 años después, en el 94. Claro. Fueron años muy difíciles para el país y para los argentinos. Vos decís que, bueno, del 74 al 94, ¿no? Pero ¿por qué
publicaste en el 94 y no bien volvió la democracia. Bueno, yo acá en La Pampa he trabajado en la administración pública durante los periodos constitucionales y he estado cesante durante los periodos militares. En total estuve 16 años marginado de la administración pública por los sucesivos golpes del general Poggi, de Onganía, de Videla, etcétera. Cuando volvió la democracia fui convocado nuevamente a la función pública en el 83. Y eran tareas más que absorbentes. De modo que recién cuando me jubilé en el 92, decidí empezar a editar nuevamente y reinicié con un volumen que reúne 6 libros y que se titula Obra Callada. Esos 6 libros tienen una atmósfera común, que es la atmósfera de los años de plomo y de sangre. Sí, no, realmente es un tema, ¿no? Lo que fue la dictadura. Y vos, en ese tiempo de que no publicabas, bueno, vos fuiste escribiendo estos libros que decís. Durante esos 20 años escribí 11 libros. ¿Y los publicaste a todos? No, sí, actualmente están todos publicados. 6 salieron juntos en un volumen que se llama Obra Callada, que fue obra callada y en parte obra acallada. Después de Obra Callada, que salió en el 94, 3 años más tarde, publiqué Cancionero del Alto Colorado. Y a partir de ahí los libros, como verán ustedes en las fechas del currículum, se han ido sucediendo cada 2, cada año, cada 3 años, pero se han ido sucediendo regularmente. ¿Y los temas de los libros? Los temas de los libros son los temas de todo poeta, es decir, los temas universales del corazón humano. Lo que yo quiero distinguir es entre tema y motivo. Los motivos pueden ser múltiples, inagotables, distintos, pero atrás de los motivos están los temas. Y los temas no creo que sean infinitos, porque son, como dije, los grandes temas del espíritu humano, del corazón humano, de todos los tiempos. La esperanza, el dolor, el amor, la nostalgia, en fin, temas que en sí mismos son inagotables. Ahora, lo que va variando es el abordaje, o sea, el motivo. Se abordan esos temas a partir de distintos episodios vitales. Y tus abordajes, ¿no? En los primeros libros y en estos últimos que publicaste, ¿no? Contanos bien en qué se diferencian. Bueno, para hacer realmente una diferenciación, yo tendría que poner alguna fecha que haga, o algún libro que haga de referencia. Posiblemente ese libro ha sido La lección de la diuca. Contanos bien. Pero siempre sobre el mismo esquema. Los temas le sobrevienen al poeta. No es que el poeta los elija o los fije, le sobrevienen.
pero le sobrevienen a partir de un motivo. Ese motivo puede ser, si yo creo que cada hecho en nuestra vida es una semillita que cae en lo profundo del espíritu. La mayor parte de esas semillas no germinan nunca, pero algunas, nadie sabe por qué ni cuándo, comienzan a germinar y reclaman expresión. Así nace el poema, reclaman expresión. Y entonces los temas están en el fondo, están en lo inconsciente del creador. Vamos a dar un ejemplo. Yo tengo un poema que se titula Fábula de Villagra, de uno de mis primeros libros, de Solar del Viento. Una primer lectura que se haga puede decir que el poema versa o trata de una expedición semi-histórica y semi-legendaria de un Pedro de Villagra en el siglo XVI a las sierras del Iguecalel en La Pampa. Y bueno, pero ese es el episodio, ese es el motivo. El tema del poema es el drama de la ambición humana. Claro. Y ese es un tema universal de todos los tiempos. Y sí. El drama de la ambición humana, catalizado, digamos, vehiculizado a través de un motivo que es ese, la atracción que sobre mí ejerció siempre el paisaje de las sierras del Iguecalel en nuestra provincia de La Pampa, y esta figura histórica. Pero no hay que confundir el episodio, la anécdota o lo que yo llamo el motivo con el tema. Claro. El tema es el otro, la tragedia de la ambición. Edgar, ahora vamos a una tanda y volvemos y seguimos charlando. Bueno. Para poder soñar, ¿qué es lo que cuenta? No hay otra solución que andar viviendo, a veces inventando una esperanza, a veces engañándolo al silencio. ¿Cómo será la vida sin un sueño? Tal vez como los sueños sin un canto. Así como a la flor hay que regarla, la libertad se canta y se pelea, se sigue cantando hasta alcanzarla y se vuelve a cantar porque no duela el canto que soñaba Víctor Jara. Es el sueño que canta nuestra América. Porque la libertad no es solo un lema, un hermoso motivo para el canto. Es el incendio azul donde se quema el odio, la miseria y el espanto. y no ha de haber cantor que no lo asuma, O no ha de haber presión que dura tanto.
porque la libertad no es solo un lema, un hermoso motivo para el canto. Es el incendio azul donde se queman el odio, la miseria y el espanto. Y no ha de haber cantor que no lo asuma, o no ha de haber presión que dura tanto, porque la libertad no es solo un lema, un hermoso motivo para el canto. Es el incendio azul donde se quema el odio, la miseria y el espanto. Y no ha de haber cantor que no lo asuma, o no ha de haber traición que dura tanto. BCN Radio, información y buena música. La Biblioteca del Congreso cuenta con uno de los acervos documentales más importantes del país, con más de 3 millones de piezas bibliográficas. Asimismo, su hemeroteca posee alrededor de 7.000 títulos de colecciones de diarios, revistas, periódicos argentinos y extranjeros. Por la Ley de Depósito Legal, la BCN es destinataria de todo lo que se publica en el país. Acordate que todos los miércoles a las 21 horas podés escuchar Teatro Vivo, un programa hecho por el Grupo de Teatro de la Asociación del Personal Legislativo acá, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. En el año Cortázar, bcnradio.com.ar. Gracias a la vida. Seguimos acá en Poetas Argentinos, escuchamos Canción al Canto de mi Tierra del Sanampay, compuesta por Roberto Giacomuzzi y Naldo Labrín. Estamos charlando con el poeta Edgar Morisoli, realmente súper interesante todo lo que nos está contando, ¿no? Me quedé pensando en el tema de los libros publicados. Mayormente aquel que escribe, bueno, escribe, ¿no? Y tiene sus papeles, se los guarda, ¿no? Para uno, hasta que llega un momento en que decide publicar. Igualmente no todo el mundo decide publicar. ¿Qué es lo que te llevó a tomar esta decisión de empezar a publicar? Bueno, en el año 59... que fue Salmo Bagual, ya había tenido un anticipo ese libro, no por decisión mía, sino que sin saberlo yo, porque yo vivía allá en el Río Colorado, en Colonia 25 de Mayo, a 450 kilómetros de Santa Rosa. El que entonces era director de cultura de la provincia, el poeta Juan Ricardo Nervi, ya fallecido, de un manojo de poemas
que yo había puesto en sus manos para que los leyera, decidió hacer un cuadernillo y publicarlo. Como el primero de los poemas se llamaba Salmo Bagual, eligió ese título para el cuadernillo. Bueno, ya frente al hecho de la publicación del cuadernillo, yo tenía mucho material escrito, decidí armar una edición definitiva con mucho más textos, aunque no todos, porque entre la etapa de la escritura de un libro y la etapa de la publicación, de la edición, hay una etapa muy importante, que es la selección. ¿Por qué la selección? Porque uno escribe para un desconocido, que es el lector. Claro. De modo que si es un desconocido, tenemos que entregarle solamente lo mejor de lo que escribimos, no todo lo que hemos escrito. Ahí se impone el proceso de selección. Hay que tener respeto por alguien que uno no conoce y que va a leer ese libro. Merece lo mejor que podamos ofrecerle, no todo lo que haya salido de nuestra pluma. Y en esa selección que haces vos, ¿cómo tardás mucho? ¿Cómo te decidís? ¿Cuánto tiempo te lleva? Y no, la selección a veces lleva tiempo. Hay libros que yo los tengo desde hace 3 años en ese proceso de selección. El proceso de selección es muy riguroso, y va dejando, como te digo, lo que uno entiende que está más logrado. Claro. ¿Y cómo ves a la poesía en La Pampa en la actualidad? Muy vigorosa, muy lozana, sobre todo por la sangre joven, los nuevos poetas que están escribiendo. Casualmente este sábado, en la sala de la Asociación Pampeana de Escritores de la APE, presentó su primer libro, la poeta Josefina Bravo, muy jovencita, y como ella, hay una gran cantidad de poetas, más mujeres que varones, escribiendo. ¿Y por qué te parece que sucede eso, que hay más poetas mujeres? No sé porque en otras generaciones ha sido al revés, de modo que debe ser algo casual. Y aparte, ¿qué otros poetas jóvenes, aparte de la que recién nombraste, podés contarles a la audiencia, así también ellos pueden llegar a leer sus textos? Bueno, un poeta importante es Conchés, un poeta de larga maduración, es un poeta de escritura serena y sin apuro, que nos ha entregado textos que yo diría perfectos, ¿no es cierto?, a los cuales no hay nada que sacar ni que poner, son así y están logrados. Eugenio Conchés es un poeta a tener en cuenta. Otro poeta a tener en cuenta es el que ustedes acaban de pasar como autor de la letra de la canción, es decir, Roberto Giacomuzzi. Sí. Es poeta pampeano, oriundo de Quemú Quemú, ahora vive en Santa Rosa, y también es un poeta muy estricto en la selección de sus cosas. Es un poeta joven, bueno, para mí todos son jóvenes, porque estoy en los 84 años. Pero sos joven, Edgar. ¿Qué? Que sos joven. No, sí. Ya tengo 4 bisnietos. Tenés tanta riqueza espiritual que está la juventud ahí. Bueno,
No, yo la poesía pampeana la veo en pleno vigor. Tenemos a Águeda Franco en General Pico, tenemos a Ramón Minieri en La Adela, en fin, hay poetas muy importantes. Y en lo que respecta a la poesía argentina en general. Bueno, yo desde acá no tengo un panorama que pueda pretender actualizado. Conozco mucho la poesía del interior del país, que me parece poderosa, pero del mundo intelectual metropolitano no tengo mucho contacto. Hay como dos cánones, ¿no es cierto? Uno es el canon metropolitano, que se pretende nacional, y otro es el canon de la Argentina interior, que no están en competencia. Al contrario, hay que sumarlos para que cada uno aporte toda su riqueza. Pero cuando oímos mencionar un nombre, alguno de los grandes nombres porteños o metropolitanos, y convertirlos en una especie de pináculos aislados, únicos, no es así. Buenos Aires no ha tenido oportunidad todavía de apreciar a fondo lo que significan obras y conductas como las de Luis Franco, Juan Filloy, Juan Draghi Lucero, Fausto Burgos, en fin, una miríada de nombres de la Argentina interior, cuyo nivel no tiene nada que envidiar a los que están consagrados por el canon metropolitano. Ambos cánones deben sumarse, integrarse, para dar toda la riqueza de la poesía argentina. Y sí, es importantísimo esa integración de la que hablas, Edgar, porque es eso, ¿no? Tiene que ser así. Bueno, te agradecemos mucho que esta entrevista que tuviste con poetas argentinos y bueno, desde acá te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por haber reparado en mi obra. Muchas gracias a vos. Chao. Bueno, el programa de hoy dedicado, ¿no?, a La Pampa, realmente fue hablar con Edgar, que transmite tantas cosas, tanto interior, tanto sentimiento, ¿no? Además, el hecho de eso, de tener 84 años y con una fuerza, porque se lo nota en la inflexión de su voz. Sí, totalmente. Con unas ganas. ¿Qué es eso? El espíritu joven no es una cuestión cronológica, sino mucho más profunda, ¿no? Que es del sentir, del saber. Es así. Totalmente. Y bueno, y dijo cosas muy importantes y terminó hablando de lo que era necesaria la integración. Y otro de los puntos que me quedó, él dijo, el tema es el otro. Totalmente, estamos de acuerdo con vos. Bueno, un humanista. Sí, es eso, un humanista. Bueno, nosotros nos reencontramos el martes que viene de 20 a 21 por la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Sean felices. Chau, chau, chau. Poesía de todos y para todos. Panales y confines tus ojos tienen cuando callados miran paisanamente. Paisano es el capullo de tu alegría, largo además